Estudiantes, cordial saludo. Lo que vamos a realizar a continuación tiene que ver con la fase o la parte inicial de lo que es trabajar o diseñar algoritmos a partir del programa PCInt. Bueno, la idea es que un algoritmo es una secuencia de pasos lógica que permite la solución de un problema determinado, de un planteamiento determinado. Esos pasos tienen unas características, tienen que ser lógicos, tienen que ser ordenados, tienen que ser claros para que se lleve a cabo el fin propuesto, que en este caso es la solución del problema planteado inicialmente. Existen básicamente tres tipos de algoritmos. Son los diagramas de flujo o flujogramas, están los diagramas NS, que ahorita los vamos a ampliar, y están los pseudocódigos. El pseudocódigo se denomina así porque se supone que un algoritmo es un proceso que se realiza para ser trasladado luego a un código de un lenguaje de programación, y un pseudocódigo, digámoslo así, no es todavía el lenguaje. Entonces por eso se llama pseudo, falso código, por eso viene el nombre de ahí, pseudocódigo. Bien, se trata entonces de utilizar el programa PCInt para realizar las tres actividades. Entonces, obviamente todo algoritmo comienza con un planteamiento, y a partir de ese planteamiento pues se desarrollan lo que hablamos ahora, los pasos lógicos. El programa PCInt es un programa pues que viene en español afortunadamente, y va a permitir de una manera muy sencilla adentrarnos e iniciar los procesos con la lógica de programación. La lógica de programación es fundamental, aprender las competencias y las habilidades para convertirlas en competencias a la hora de resolver problemas que van a ser llevados a una computadora. Sin más ni más, comencemos. Bueno, abrimos el programa, por defecto nos abre un archivo nuevo. Aquí aparece sin título porque no lo hemos guardado. Lo que aparece entonces es: todo algoritmo comienza con una parte inicial, con un inicio, y termina con un fin. Aquí está fin del proceso, inicio del proceso. A los algoritmos se les puede colocar un título. Por ejemplo, en este caso vamos a colocarle ejemplo 1. Listo. Y podemos, por ejemplo, colocarle comentarios. En este caso el comentario lo vamos a colocar con respecto al ejercicio que vamos a realizar. En este caso vamos a decir: diseñe un algoritmo. Específicamente es un pseudocódigo que escriba la expresión hola mundo. Listo. Observen que cuando yo voy a colocar comentarios dentro de un algoritmo, dentro de un pseudocódigo, lo coloco utilizando el slash, o sea, un doble slash, para poder realizar el comentario. Bueno, aquí lo único que necesito es que aparezca en la pantalla la expresión hola mundo. Entonces, para ello necesito escribir la expresión como tal. Existe una orden directa que se le da al computador, y es que escriba un mensaje en la pantalla. En este caso se realiza con la opción que tenemos aquí a la derecha, que es escribir. Entonces se le da un clic, aquí está la orden en color azul, y la lista de expresiones entre comillas, como es una cadena de caracteres, entonces se coloca la expresión hola mundo y se cierran comillas. Listo. Si se comete algún error, por ejemplo yo omito las comillas acá, entonces aquí va a aparecer este signo de más en color rojo, y aparece subrayado toda la expresión, lo que indica que existe algún tipo de error en la línea que se está trabajando. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Antes de ejecutarlo es muy pertinente guardarlo. Yo lo voy a guardar. Voy a buscar aquí el disco D. Voy a crear aquí una carpeta que se llame lógica.
no le coloco tilde, y dentro de lógica el archivo lo voy a llamar ejemplo 1. Listo, le damos guardar y ahí está. Ya podemos entonces proceder a ejecutar, a ver si realiza el proceso que le pedimos. Entonces con este icono lo ejecutamos y evidentemente esta es la pantalla de ejecución. Aquí sale la expresión hola mundo. Aquí se inició la ejecución, aquí presentó el mensaje y aquí finalizó la ejecución. Muy bien, cierro acá. O sea que este programa está bueno. Vamos a crear otro. Entonces voy a cerrar este y con este icono creo un archivo nuevo. Listo. Con la tecla control y el rolling del mouse puedo hacer zoom para alejar o para acercar. Listo. Vamos a llamarlo ejemplo 2. Ejemplo 2. Listo. Hablamos un poquitico de los tipos de datos. En lógica de programación y en la programación en general existen varios tipos de datos. Están los datos de tipo alfabético. Se dividen en dos: los datos de tipo cadena, donde existen varios elementos alfabéticos que se colocan entre comillas. Por ejemplo, una dirección es un dato de tipo alfabético, contiene una serie de letras, también tiene números, una dirección también tiene números. En ese caso se diría alfanumérico, es un tipo de dato alfabético. Existen también los datos de tipo carácter, que son alfabéticos pero que solamente almacenan un solo carácter. Y la característica principal de los datos de tipo alfabético es que van entre comillas. Bueno, les decía entonces que una de las características de los datos de tipo alfabético es que siempre van entre comillas, siempre se deben de colocar entre comillas dobles. Bueno, ¿cómo se define un dato de tipo carácter o de tipo alfabético en general o de tipo cadena? Simplemente se coloca la palabra definir, se coloca el nombre de la variable, por ejemplo en este caso voy a colocar nombre y escribo como, inmediatamente me sale el desplegable y yo selecciono aquí el tipo, en este caso de tipo carácter. Listo, de tipo carácter, que indica que me puede almacenar un elemento o inclusive me puede llegar a almacenar varios elementos. Bueno, así se define un dato de tipo carácter. Si yo fuese a utilizar un dato de tipo numérico, ya se dividen en dos: datos de tipo entero y datos de tipo real. Los datos de tipo entero pues almacenan números enteros, los datos de tipo real almacenan números con decimales. Adicionalmente, los datos de tipo entero son un poco más pequeños, o sea, almacenan unas cifras un poco más pequeñas. Un dato de tipo entero por lo general almacena información entre menos 32.767 hasta valores de 32.777, en ese rango. Por lo tanto, si usted va a definir un dato de tipo entero, es porque está seguro de que no le va a romper ese límite entre menos 32.767 y más 32.767. Se define de esta manera. Por ejemplo, yo voy a definir una edad, entonces le digo definir edad como entero, así se define. Por ejemplo, yo voy a definir un resultado cualquiera, entonces yo le digo definir resultado como real. Los datos de tipo real tienen la característica o la particularidad de que me permiten almacenar información o números mucho más grandes, es casi prácticamente sin límite. Obviamente los datos de tipo real ocupan mucho más espacio en la memoria, por lo tanto es ilógico yo definir la edad como real sabiendo que nunca va a existir una persona que tenga por decir algo 50.000 años de edad. Eso no tiene mucho sentido. Bueno, también existen los datos de tipo lógico. Los datos de tipo lógico por lo general solamente almacenan uno de dos valores posibles, verdadero o falso. Yo puedo decir aquí, por ejemplo, definir respuesta
como lógico. Estos datos de tipo lógico los utilizo especialmente cuando estoy haciendo condicionales, preguntas sobre la información. Muy bien, para este caso simplemente voy a utilizar el dato de tipo carácter para el nombre y voy a colocar aquí arriba cuál es el propósito de este pseudocódigo. Entonces voy a colocar aquí: diseñe un pseudocódigo que lea un nombre y lo imprima. Aquí están proponiendo dos procedimientos a realizar. Uno es que se lea un nombre y el otro es que se imprima. Se imprima significa que se muestre por la pantalla. El que lo lea significa que por teclado un dispositivo de entrada va a ingresar la información, en este caso un nombre. Correcto. Para poder leer o para poder ingresar información en un programa, o en este caso en un pseudocódigo, se utiliza por lo general una orden directa que se le da al computador para leer. Aquí lo tenemos, aquí a la derecha en PSInt, le damos clic y aquí colocamos entonces la variable que yo voy a leer, en este caso leer la variable nombre, correcto. Y como si yo ejecuto esto de esta manera, me va a aparecer simplemente el cursor ahí y no me va a decir absolutamente nada. Es bueno presentar un mensaje para saber lo que hay que digitar. Entonces yo le digo escribir y entre comillas coloco: ingrese un nombre completo. Yo siempre lo termino con 2 puntos, un espacio y cierro comillas. Listo. Entonces ahí está el algoritmo como tal. Voy a borrar estos espacios. Listo. Y ya puedo guardarlo. Voy a guardarlo. Lo voy a llamar entonces ejemplo 2. Le digo guardar y procedo a ejecutarlo con el botón de ejecutar. Obviamente aquí me está diciendo ingrese un nombre completo. Yo voy a decir listo, ahí está. Le doy enter y se terminó la ejecución. ¿Qué ocurrió? Hasta aquí solamente leímos el nombre. Y como dijimos que también lo necesitábamos imprimir, entonces falta esa orden. Entonces vamos a dar esa orden. Entonces yo le voy a decir escribir, entre comillas, el nombre ingresado fue 2 puntos, espacio, cierro comillas, coma, y puedo colocar entonces la variable. Una variable es un identificador. Una variable es un elemento que me permite almacenar o procesar información en el computador. La variable lo que hace es identificar la información que yo ingreso para poderla manipular, para poderla procesar. Ok, listo. Ahora sí procedemos, otra vez guardamos, procedemos a ejecutar, vuelvo y escribo el nombre. Y le doy enter y dice entonces el nombre ingresado fue Julián David Cárdenas López. Ahí está, o sea que este programa está funcionando correctamente. Lo voy a guardar y lo voy a cerrar. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un programa en el cual ya empecemos a realizar cálculos. Entonces vamos a diseñar, por ejemplo, un programa que me permita leer un número y multiplicarlo por 10. Listo. Entonces lo vamos a llamar ejemplo 3. Dice así: diseñe un pseudocódigo que lea un número entero y lo multiplique por 10. Listo. Para leer el número necesito una variable, ¿cierto? Necesito una variable. Las variables, adicionalmente, les cuento, se tienen que definir con un nombre. Ese nombre debe ser un nombre mnemotécnico,
que indica que el nombre o significa que el nombre debe parecerse a la información que va a contener. En este caso voy a leer un número cualquiera, entonces la variable puede llamarse número o num o n. Bueno, entonces vamos a definirla, a decir definir num como entero. Listo. Procedo a presentar un mensaje para saber qué es lo que voy a ingresar. Entonces escribir ingrese un número, los puntos, espacio, cierro comillas y procedo a leer el número. Ahí está. Ok, ya tengo el número listo, ya tengo el número leído, ya tengo el número en la memoria del computador. Por lo tanto, ya puedo proceder a hacer el cálculo con él. Pero hay un detalle: los cálculos no se hacen en el aire. Por lo general los cálculos se hacen, uno hace un cálculo con un número, con varios números o con varias variables o variables y números y lo tiene que llevar a otra variable. O sea, no se puede hacer en el aire. Entonces, para ello hay que definir aquí una variable que contenga o que reciba el resultado. Entonces la vamos a llamar precisamente así, res de resultado, y va a ser también de tipo entero. Entonces, como entero. Listo. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? El cálculo se hace así. Utilizamos el comando o la orden directa de asignar la variable que va a recibir el cálculo. Se llama res. Aquí la definimos, aquí arriba. Y la expresión es coger el número que yo leí y multiplicarlo con el asterisco por 10. Listo. Ya una vez hecho el cálculo, yo ya puedo imprimir el resultado, ¿cierto? Yo ya puedo imprimir el resultado. Supongamos que aquí colocamos imprima el resultado obtenido. Entonces ya venimos acá y le decimos escribir. Siempre para imprimir es escribir, dice el resultado es espacio, cierro comillas, coma, y escribo la variable que contiene el resultado. En este caso es res. Listo. Guardo. Vamos a llamar a este archivo ejemplo 3. Le digo guardar y procedo a ejecutarlo. Entonces, él me pide un número, ingrese un número, yo le digo 5, le doy enter. Dice el resultado es 50. Él internamente realiza esta operación, y me ofrece el resultado. 5 por 10 da 50. Correcto. Vamos a hacer otro tipo de ejecución. Esta ejecución se llama ejecución paso a paso. Y vamos a ver paso a paso cómo ejecuta el PCIN, el algoritmo o el pseudocódigo que da solución al problema. Entonces le hacemos un clic aquí, se me abre esta ventana y miren cómo va él solito, y aquí me presenta que ingrese un número. Le voy a colocar que 5 y le doy enter y él continúa, hace el cálculo, muestra el resultado y fin del proceso. Se llama ejecución paso a paso para que usted pueda revisar qué es lo que está pasando. Entonces, muy bien, con esto terminamos este ejemplo 3. Vamos a guardarlo por última vez y lo vamos a cerrar. Listo. Creamos uno nuevo, lo vamos a llamar ejemplo 4, y en este caso vamos a diseñar un algoritmo que lea dos números y los sume, imprima el resultado. Si a mí me están diciendo que lea dos números, es que necesito dos variables, y si los voy a sumar, no los puedo sumar en el aire como lo dije ahora, sino que los debo de sumar en otra variable. Por lo tanto necesito dos y una, son tres variables. Entonces, definir, vamos a definirlas. Número 1 como entero, número 2 como entero, y resultado como entero también.
Listo. Aquí me faltó entero. Listo. Empiezo leyendo los dos números. Primero presento el mensaje. El mensaje en este caso es escribir: ingrese el primer número listo, y lo leo. Obviamente hay que leerlo y lo leo. Entonces, leer num 1. Luego hago lo mismo pero con num 2. Voy a copiar, voy a pegar, ingrese el segundo número y es num 2. Listo. Ya he leído los dos números, ya los he ingresado. Ahora procedo a operarlos, en este caso sumarlos. Entonces la suma no la hago en el aire, la hago sobre la variable. Entonces voy a asignar a la variable resultado, le voy a llevar la expresión de num 1 más num 2. Listo. Ya he hecho el cálculo y ya puedo imprimir el resultado. Entonces le digo escribir, entre comillas, el resultado de la suma es, dos puntos, cierro comillas, coma, la variable en este caso es resultado. Bien, y ahí quedó el algoritmo o el pseudocódigo solucionado. No veo ningún error, entonces procedemos a guardarlo. Lo vamos a llamar ejemplo 4. Guardar. Y listo. Ahí está. Ya lo puedo ejecutar. Él me dice ingrese un número. Yo le digo que 5. Enter. Ingrese el segundo número. Le voy a decir que 4. Y el resultado de la suma es 9. Ahí está. Ejecutó el algoritmo perfectamente. Listo, muy bien. Voy a cerrar este algoritmo. Voy a abrir uno nuevo y lo vamos a llamar ejemplo 5. Listo. Pues vamos a diseñar o diseñe un pseudocódigo que lea 3 números y calcule el promedio. Luego imprima el resultado. Listo. Analicemos. Necesito 3 números, 3 variables. Y necesito calcular un promedio, otra variable. Son 4 variables. Otra forma en la que los puede definir es de esta manera. Yo escribo definir num 1, num 2, num 3, como entero. Listo. Esos 3 números quedan como enteros. Esas 3 variables, perdón. Y el promedio lo voy a definir como real, porque posiblemente me dé un número con decimales. Entonces definir promedio, lo voy a llamar así, como real. Ahí está. Perfecto. Ahí está la definición de las 4 variables. Ahora comenzamos leyendo num 1, num 2 y num 3. Entonces le digo escribir, ingrese un número, no, seamos más ordenados, ingrese el primer número y lo leemos, num 1. Luego necesito hacer lo mismo pero con el segundo número. Escribir el segundo número, num 2. Y lo mismo tengo que hacer con el tercer número. Entonces escribir el tercer número y sería num 3. Ya aquí he leído los 3 números, ya puedo hacer el cálculo. El cálculo sería así. Le digo asignar a la variable promedio la expresión de num 1
más num2 más num3 dividido entre 3. Pero este algoritmo tiene un problema. Existe algo que se llama la jerarquía de las operaciones. En este caso sugiere la jerarquía que en una expresión matemática lo primero que se ejecuta son las divisiones y luego las sumas. Por lo tanto, si yo dejo esta expresión así como está, el primero coge a num3 y lo divide por 3 y luego le suma num1 y num2, lo cual es incorrecto. Para ello, entonces debo de cambiar la jerarquía de las operaciones, el orden en que se realizan las operaciones con un paréntesis, abro aquí paréntesis, cierro aquí paréntesis y los paréntesis indican que la primera operación que se va a realizar es la suma de los tres números y luego obtenida ese resultado se divide por 3 y de esta manera se estaría hallando el promedio. Listo, ya solo nos resta imprimir el promedio. Entonces le decimos escribir el promedio de los tres números es, cierro comillas, coma, la variable promedio. Listo, una guardadita por favor, le damos aquí ejemplo 5, guardar y lo ejecutamos. Entonces pide el primer número 3, pide el segundo número 7, pide el tercer número, pongámosle 11, le doy enter y me dice que el promedio de los tres números es 7. Claro, porque 3 más 7 da 10, más 11 da 21 y 21 dividido 3 da 7. O sea que es correcto, el algoritmo está bueno. Ok, muchachos, muy bien, voy a cerrar este archivo. Muy bien, ahora en esta última parte de este video lo que vamos a hacer es que vamos a unir estos 5 ejercicios que hicimos. Estos fueron los 5 ejercicios que hicimos, los llamamos por acá lógica, por acá. Aquí están los 5 ejercicios que hicimos y los vamos a unir en un paquete completo. Para ello vamos a utilizar una expresión o una estructura en PCIN que se llama la estructura según. También se le llama selector múltiple. Entonces procedamos. Lo vamos a llamar principal. Vamos a llamarlo así, principal. Muy bien. La idea es generar un programa que me permita unir mediante y seleccionar la ejecución de cualquiera de los ejercicios que hicimos anteriormente a través de un menú. Listo. Entonces comenzamos. Primero que para hacer este trabajo es que vamos a utilizar la estructura según, y la estructura según requiere una variable para seleccionar la opción. Entonces vamos a definir una variable llamada OP, va a ser la opción y siempre va a ser de tipo entero. Muy bien, listo. Ahora viene, necesitamos escribir o hacer aparecer o que nos aparezca el menú de opciones. Entonces vamos a decirle escribir. Entonces la opción 1 corresponde a Hola Mundo. Entonces colocamos 1, Hola Mundo. Listo. La opción 2 corresponde a, vamos a mirarla aquí, corresponde a un pseudocódigo que lea un nombre y lo imprima. Entonces simplemente la vamos a llamar nombre. Entonces la opción 2 sería nombre, para identificarla de alguna manera. Listo. La opción 3 le damos a escribir. Opción 3 corresponde a, vamos a abrir el archivo, corresponde a un pseudocódigo que lea un número entero y lo multiplique por 10.
Entonces vamos a llamarlo multiplicación por 10. Multiplicación por 10. Listo, cierro comillas. La opción 4, hablamos el archivo 4, corresponde a un algoritmo que lea dos números y los sume. Entonces vamos a llamarla opción 4, escribir 4. Vamos a decirle sumar dos números. Listo. Y la opción 5, vamos a abrir el archivo 5, corresponde a leer tres números y calcular el promedio. Entonces simplemente la vamos a llamar promedio. Cierro acá. Me olvidó colocar 5. Listo. Muy bien. Ya escribí el menú. Entonces esto es lo que va a aparecer en la pantalla y ya puedo leer la opción que me permite leer o un 1, un 2, un 3, un 4. Entonces yo le voy a colocar aquí, digite una opción, dos puntos, cierro, abro y aquí leo la variable. Entonces le digo leer OP. Listo. Ya leída la variable, leída la opción, ya puedo colocar la estructura que me permite seleccionar o que se vaya por la opción adecuada. Esta estructura es la que mencioné ahora, que se llama la estructura según. Entonces le hago un clic y ahí está, aparece toda esta serie de elementos. Quise según, que es una palabra reservada, hacer también, de otro modo también es reservado, y fin según también es otra palabra reservada. Aquí, ¿qué colocamos? La variable numérica es esta misma, OP. Listo, OP. La opción 1 es 1. La opción 2 es 2. La opción 3 es 3. Nos falta la 4 y la 5. Las voy a duplicar. Duplico esto hasta aquí. Control C. Vengo acá. Lo pego. Esa sería la opción 4. Y vengo acá. Lo pego. Y esta sería la opción 5. Entonces, esta sería la 4 y esta sería la 5. Bueno, listo. Ahora, si la persona que está manipulando el programa no digita ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino que digita cualquier otra cosa, entonces vamos a hacer aparecer un mensaje de error indicándole que se equivocó. Entonces le vamos a escribir y le vamos a decir acá opción errada. Listo. Y cierro comillas. Listo. Ahora, hay que hacer cada una de las opciones acá. Entonces comenzamos. Aquí en secuencia de acciones 1, lo que voy a hacer es coger el ejemplo 1, que lo tengo acá, y copiarlo, que simplemente equivale a coger hola mundo, control C, y lo pego aquí. Ya, perfecto. La secuencia 2 corresponde al ejercicio 2, que es todas estas instrucciones. Le doy control C, vengo acá y las pego ahí. La opción 3 corresponde a este ejercicio. Cojo todos los elementos, control C, y los pego acá en la opción 3. Y la opción 4, el ejemplo 4, cojo todos los elementos, control C, y los pego acá. Y por último, la opción 5 corresponde a toda esta serie de instrucciones, control C, y la coloco acá y la pego acá. Control V, equivoqué, voy a repetir el proceso, control C y control V. Ahí está, lo voy a hacer más pequeñito para que se vea mucho mejor. Y como pueden observar, ahí están la opción 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Listo? Ya, perfecto.
un algoritmo tiene una característica muy importante, y es que un algoritmo siempre tiene un inicio y tiene un final. Aquí está. Y toda estructura que se abre tiene un inicio, en este caso esta tiene un inicio y tiene un final. Listo. Voy a borrar este espacio que hay aquí. Muy bien. Miren la línea como señala el principio y el fin de las cosas. Muy bien, voy a guardar. Lo voy a llamar principal. Le digo guardar. Listo, perfecto. Y con esto hemos terminado el ejercicio que estábamos realizando. Vamos a ver si funciona. Listo. Entonces vamos a cerrar esto también, este también, y solo nos queda este abierto. Procedemos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo paso a paso y miremos cómo funciona. Miremos cómo viene acá. Aparece este mensaje, este otro, este, luego sale digite una opción y me permite leer la opción. Le voy a leer la opción 3 y le doy enter. Él sigue, opción 1 no es, opción 2 no es, opción 3, y por ahí se mete. Entonces, definir número 1, la respuesta, y me permite ingresar el número. En este caso, bien, aquí procedo a ingresar el otro número. Sigue acá el resultado. Aparece que el resultado de la ejecución es 40. ¿Sí? Que digitamos la opción 3, ingresamos el número. El número es 4. Que ingresamos al multiplicarlo por 10. Entonces 4 por 10 da 40. Y fin de la ejecución, y listo. Bueno, pues vamos a ejecutarlo, pero ya de una manera normal, y vamos a decirle que la opción es la 5. Entonces me pide el primer número, el siguiente número, y obviamente el promedio de 15 es 5 de 3 números. Muy bien, listo. Esta es como la primera parte, o la primera clase, o el primer trabajo que vamos a realizar en pseudocódigo, ¿correcto? Como algo adicional o algo complementario, yo puedo generar automáticamente, a partir del pseudocódigo, puedo generar un diagrama de flujo. Basta con que utilice este icono, dice dibujar diagrama de flujo, y observen cómo automáticamente en una ventana nueva se me genera el pseudocódigo de ese algoritmo. Aquí está la opción 1, la opción 2, la opción 3, la 4, la 5, y en otro caso. Por cierto, voy a cerrarlo un momentico, voy a ejecutar nuevamente y voy a seleccionar la opción, por decir algo, 7, que no existe. Entonces inmediatamente me saca opción errada. Correcto. Pues vamos al pseudocódigo que nos generó. Veanlo acá. El pseudocódigo comienza con el proceso principal. Aquí se define la variable OP como entero, y aquí están las diferentes opciones. Aquí está para digitar la opción, y este es el carácter o el símbolo, perdón, dentro de un diagrama de flujo que me permite leer la opción. Muy bien, aquí está el selector. Según la opción 1 escogería esta opción, esta instrucción, y así sucesivamente en cada una de estas. Listo. Y una vez ejecute algo de esto, realiza el fin del proceso. Muy bien. Adicionalmente también se puede crear un diagrama NS, que es este. Es un diagrama de lógica estructurada. Entonces, donde en unos recuadros coloco las instrucciones. Aquí está el selector, mírenlo acá, mírenlo, con OP, y de acuerdo a cada una de las opciones, cualquier cambio que yo realice aquí inmediatamente me va a afectar el pseudocódigo original. Por decir algo, si yo escribo aquí, voy a escribir aquí unos puntos suspensivos, listo. Entonces esos puntos suspensivos que coloque ahí, pues se me van a ver reflejados en el programa principal. Voy a ir al programa principal, que lo tengo acá, y
observen cómo aparecen los puntos suspensivos que añadí aquí. Veanlos acá. Listo. Cualquier cambio que yo ejerza aquí va a verse reflejado, ya sea en el diagrama NS o ya sea en el pseudocódigo, en el diagrama de flujo. Muy bien, listo. Entonces esta es la primera parte. Espero pues que este ejercicio lo realicen y lo practiquen para que vamos realizando o apropiándonos del manejo del PCIN y del manejo de la lógica de programación.